A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Porque es muy importante también. Me parece oportuna todavía la pregunta porque si no, ya otros días ya es un poco tarde. A ver, ustedes mencionaron, bueno, algún rato cuando hablábamos de, no sé si está cargándose algo, no sé qué, quedó como, ven, como que está cargando algo, no importa. En el pasado nosotros habíamos dicho, a ver, tenemos una barrita, la barra es el ejemplo más práctico del mundo, ¿no es cierto? Y más fácil. Esa barrita gira, decíamos, respecto al punto O, por ejemplo, ¿sí? Y tiene una querida longitud L. El centro de gravedad, asumiendo que es una barra distribuida uniformemente a la sección transversal uniforme, pues el centro de gravedad se encontraría más o menos a una distancia L sobre 2, ¿no es cierto? Un caso muy simple. Nosotros habíamos definido, o ustedes saben que el momento de inercia de masa respecto al punto O es igual a 1/3 de ml cuadrado, ¿cierto? Ya. Sumatoria no sumatoria. Momento de inercia de masa respecto a un extremo es 1/3. El momento de inercia de masa respecto al centro de gravedad sabemos en una barra de sección uniforme es 1/12 de ml cuadrado. Si nosotros queremos, a partir de este resultado de acá, calcular el momento de inercia de masa respecto al punto O, ¿cuánto es? Lo que sabemos es que como yo ya no voy a hacer respecto al centro de gravedad, voy a hacer respecto al punto O, entonces necesito incluir otros parámetros, por ejemplo, como la masa de este, que se encuentra en el centro de gravedad. Entonces, ¿cómo definimos esto? Hay una regla que se llama la regla de Steiner, no sé si les mencioné rápidamente, pero lo que nosotros sabemos en momentos de inercia de masa es que el momento de inercia de masa respecto al punto O es igual al momento de inercia de masa respecto al centro de gravedad más el producto de la masa que tenemos aquí. Acá tenemos un momento de inercia de masa de la barra respecto al centro de gravedad. Ahora lo que debemos sumar es el efecto de esta masa por este radio de giro, o esta distancia L sobre 2 al cuadrado. Entonces me va a quedar más la masa en el centro de gravedad por la distancia L sobre 2 al cuadrado. Entonces ustedes tienen que esto es igual a 1/12 de ml cuadrado más ml cuadrado sobre 4, ¿cierto? Si sacan esto, tiene el factor común 12 ml cuadrado más 3ml cuadrado. Esto nos da 1/3 de ml cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, el momento que ustedes sacaran el momento de inicio de masa respecto al punto O, y ponen esto directamente, yo ya no debería incluir el efecto de la masa en el centro de gravedad. ¿Sí? Esto de aquí se llama, esto sí les había explicado, me acuerdo. Esto de aquí se llama regla de Steiner. Pueden googlear, ver en el libro también debe estar. Ahora, haciendo analogía a lo que nos preguntaba un compañero hace un momento, creo que era Fabián, algo muy similar sucede con los momentos de inercia multiplicado por las aceleraciones angulares que nos da los momentos inerciales. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene una simple barra, como la misma que tenemos arriba, y esta barra tiene en el centro de gravedad una masa m, nosotros sabemos que ese cuerpo, supónganse que es una barra, lo más fácil del mundo, una barra que tiene una cierta aceleración normal, me invento, y que debido al giro
En este sentido tenemos omega y tenemos alfa, por ejemplo. Tenemos una cierta, me invento, aceleración tangencial. En ese momento, para esa foto. Resultado de esto, nosotros sabemos que la resultante de estas dos nos va a dar una aceleración total, ¿no es cierto? Una aceleración alfa de este centro de gravedad del cuerpo rígido. Opuesto a eso, nosotros sabemos en la misma dirección, pero opuesto, vamos a tener una fuerza inercial. Y opuesto a la aceleración angular, vamos a tener un momento inercial. ¿Qué les había dicho yo? Si quiero, por ejemplo, acelerar esto en el sentido que está acá, en el sentido horario, sí, horario, necesito aplicar algún torque, ¿no es cierto? Yo necesito algún torque aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué torque necesito para acelerarle a un cuerpo que tiene masa y momento de inercia de masa? Lo que nosotros habíamos dicho es la sumatoria de torques o momentos respecto al punto O es igual a cero. ¿Por qué le pongo es igual a cero? Porque le incluyo ya en mi diagrama de cuerpo libre las fuerzas inerciales. Está la fuerza inercial verde, el momento inercial verde y el torque externo. Y también si estamos en un plano vertical podríamos hasta tener un peso. Pero asumamos que estamos en un plano horizontal, por eso no le pongo el peso. Por simplicidad nomás, plano horizontal. Entonces en un plano horizontal digo el torque, perfecto, se balancea ¿con quién? El torque se balancea con el producto, o si quieren el torque menos, podría decir yo, el momento inercial, si es que le pongo positivo, por ejemplo, horario, menos el momento inercial, y menos la fuerza inercial multiplicado por un brazo perpendicular, es un brazo, no sé, me invento, un brazo medio perpendicular, un brazo L1. Por un brazo L1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, al final llegamos a un producto que dice que el torque es igual al momento de inercia de masa respecto a su centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular, ¿cierto? Más la fuerza inercial, que es la masa, por la aceleración y por L1. Llegamos a esa expresión de ahí. Ahora, esto es lo que nosotros habíamos visto, lo que nos mostró hace un momento nuestro compañero Fabián. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Por qué no ponemos entonces simplemente, en lugar de poner ese diagrama de cuerpo libre con todo eso, yo simplemente dice, yo pongo una barra, pongo mi pivote aquí y no quiero poner la fuerza y el momento inercial, quiero poner un momento M, o si quieren, un momento M, no, un momento de inercia de masa respecto al punto O, por una aceleración angular alfa. Entonces, para poder yo acelerarle en ese sentido, yo necesito aplicar ¿qué? Necesito aplicar un torque. En este caso yo pongo sumatoria, o quiero acelerarle, mejor dicho, está al revés de eso, ¿no? La flecha se viene dibujada al otro lado. Quiero acelerarle nomás acá. Repito lo que dije acá. Quiero acelerarle a esa barra que tiene momento de inercia de masa respecto al punto O. Quiero acelerarle con una aceleración angular alfa. Eso significa que yo necesito vencer un momento inercial respecto al punto O. Ya. Digo respecto al punto O porque este va a ser el producto de momento de inercia de masa respecto al punto O multiplicado por la aceleración angular. Es otra forma de ponerle a este problema. Entonces si yo digo sumatoria de momentos respecto al punto O, si quieren así mismo positivo antihorario es igual a 0, lo que encuentro es que el torque es igual al momento respecto al punto O inercial, que es igual a I respecto a O por alfa. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es más fácil, es más chiquita la expresión. Estoy de acuerdo. Esta es más chiquita porque este momento de inercia de masa involucra este producto y este producto de acá.
¿Es más fácil? Sí. ¿Cuándo es conveniente hacer esto? Pasar de aquí a acá. Cuando tienen un cuerpo, solo un cuerpo rígido, girando respecto a un punto fijo. Yo les digo, ¿qué harían ustedes si tuvieran este mecanismo, ¿no? El típico mecanismo de 4 barras? ¿Cómo pueden analizar esta barra? ¿Pueden analizar respecto a un extremo? ¿Conviene analizar respecto a este otro extremo de acá? Y si hago eso, a esta barra también la analizo respecto a este extremo de acá, y a la otra la analizo respecto a este extremo de acá. O sea, en realidad sí se puede hacer, si es que ustedes hacen bien esto, ¿no? Dicen, el momento, yo no voy a incluir, y supónganse, dicen, tienen una aceleración aquí, de esta barra de arriba, tienen una aceleración ahí. Por lo tanto, la fuerza inercial se encuentra así. La fuerza inercial se encuentra ahí. ¿Cuál es el producto de eso? Esta masa que tiene este cuerpo por la aceleración, ¿no es cierto? Respecto a este punto de acá de la izquierda, ¿cuánto es voy a ponerle punto B? Momento de inercia de masa respecto al punto B es respecto al centro de gravedad más el producto de quién. Bueno, eh, asumiendo que es una barra uniforme, por supuesto que esta es una barra de sección uniforme. Y respecto al centro de gravedad más el producto de qué? De la masa por la longitud de la barra, ¿no es cierto? Sobre 2, si es que esto tiene una barra L, de longitud L, al cuadrado, ¿sí? Eso nos decía la regla de Steiner. Entonces yo saco el momento de inercia de masa respecto al punto B. Pero si yo hago eso, cuando yo hago eso respecto a un punto, a un extremo, yo en mi sumatoria de momentos de este cuerpo, en el diagrama de cuerpo libre, como lo hice acá, ya no necesito incluir la fuerza inercial. ¿Cierto? Vean acá cuando hice esto, ya no incluí la fuerza inercial, solo el momento inicial. Pero ese momento inicial utiliza un momento de inercia de masa que incluye el efecto del momento de inercia de masa respecto al centro de gravedad, más el producto de la masa por la distancia desde el desde el centroide hasta el punto donde estoy haciendo rotar la barra. ¿Sí? O sea, puede hacer eso usted. Si es que para usted es más fácil, hágalo. Ahí en sus diagramas de cuerpo libre ya no va a tener fuerzas iniciales, solo va a tener momentos iniciales, pero cuidado, ahí sí, mucho cuidado con utilizar un momento de inercia de masa no respecto al centro de gravedad, sino sumado ese momento de inercia de masa respecto al centro de gravedad más el producto de la masa, estaba acá arriba, por L cuadrado, ¿no? Como estaba acá, M por L sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Estaba eso, lo expliqué por acá. Necesito incluir ese momento de inercia de masa. No sé si con eso aclaro un poco, confundo un poco más. Sí, sí, profe, sí se aclaró un poco, pero también no sé si podría ser tal vez un ejercicio incluyendo ese mecanismo que dibujó a la derecha. Sí, es que esto es lo mismo, mira. Ah, no, el del Déjame 4 hacer. El de 4 barras. Sí. Pero bueno, busquemos si es que tenemos uno donde ya tengamos las aceleraciones, porque a estas alturas no voy a ponerme a calcular las aceleraciones, ¿no? De este sistema. Así es que encontramos, o tiene uno en mente por ahí, en buena hora. Porque si no, vamos a perder 2 horas o 1 hora solamente en resolver las velocidades y aceleraciones de los centros de gravedad que no necesitamos. Si tiene uno por ahí con aceleraciones y todo, en buena hora. No se podría resolverle así solo sin valores, Mm, solo escribiendo aceleración
nombrándoles y escribiendo aceleración 1, aceleración 2. Es más o menos lo que hice aquí. Bueno, voy a tratar de, no sé si me entienden la idea, pero lo que digo es que ustedes, supóngase, tienen un mecanismo de 4 barras simple, como menciona ahí, dado que es la única pregunta, pues me voy a dedicar a resolver ese problema. Ya, voy a ponerle este que se llama eslabón 2, eslabón 3, eslabón 4. Ya. Entonces, asumamos que todos tienen su masa y momento de inercia de masa. Entonces, yo, en este caso, el diagrama de cuerpo libre 2, supóngase, me estoy inventando, como no tengo datos, me voy a inventar. Tiene una aceleración 2 total, tiene una aceleración 3 total, y el 4 que tenga velocidad angular constante, por lo tanto tiene una aceleración del centro de gravedad solamente normal, aceleración 4 total, para dirigido hacia el centro de acá abajo, ¿no? Si esto es el punto O, se llama el punto A, hacia el punto A, dirigido, ¿no? Desde el centro. Si tengo esos casos, yo podría inventarme también que la aceleración angular, como es velocidad angular constante del cuerpo 4, no tiene nada, pero el 3, me invento, tiene una aceleración angular en este sentido alfa 3, y vamos a ponerle un alfa 2 así. Ya, me estoy inventando, ¿no? Lo que significa que mis fuerzas inerciales tendría fuerza 2 inercial aquí, tendría un momento 2 inercial acá, tengo una fuerza 3 inercial aquí, un momento 3 inercial ahí, y simplemente para acá arriba tendría una fuerza 4 inercial. ¿Sí? Por supuesto, yo podría, para que esta cosa acelere o gire en este sentido, tendría que aplicar, por ejemplo, algún torque T acá, ya, en esa manivela. Ese es mi sistema. Ahora lo que digo es, yo no quiero utilizar mis momentos inerciales, mis fuerzas inerciales. Por lo tanto, solo quiero los momentos inerciales respecto a sus extremos. Por ejemplo, respecto a este extremo. Luego este respecto a este extremo. Luego de este, por ejemplo, respecto a este extremo. O respecto a este otro extremo. O este respecto a este otro extremo. O este respecto a este extremo. Da igual, ¿no? Porque son solamente momentos de inercia de masa respecto a un extremo. Lo que quiero decir es, tengo esta barra. Si es que gira respecto a este punto, tiene un momento de inercia de masa. ¿Cuánto es? Si esto tiene L. El momento de inercia de masa es 1/3 de ml cuadrado respecto a este extremo O. ¿Listo? Si es que fuera la misma barra, igualita a la barra, pero ya no es respecto al punto O, es respecto al punto A. ¿Cuánto es esto? Esto sigue siendo L, por lo tanto, y respecto a ¿cuánto es? Sigue siendo 1/3 de ml cuadrado. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Esto o esto es lo mismo. Podemos ver que respecto a cualquier extremo es lo mismo. Entonces, usted lo que tiene que hacer en este caso es, en el diagrama de cuerpo libre 2, por ejemplo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces dice, tengo la barra, ya no quiero poner la fuerza inercial. Entonces, yo estoy omito movimiento, voy a poner en plano horizontal. Si es en plano vertical, tiene que incluir el efecto de la gravedad. Entonces, omito la aceleración de la gravedad. Está ocurriendo este movimiento en el plano de su escritorio, de su mesa, ¿no es cierto?, del piso, como quiera, no en un plano vertical, no en una pared. Por eso omito el peso. ¿Sí? Entonces, si hago el diagrama del cuerpo libre 2, entonces yo sé que no es elemento de dos fuerzas, de ley voy a tener muchas más fuerzas, y las otras que tengo van a ser un momento 2 inercial, alguna fuerza acá abajo que va a ser R o Y, R o X, y en el otro extremo de acá va a ser la fuerza de 3 sobre 2 en X, y me invento, ¿no?, la fuerza, los sentidos me estoy inventando, 3 sobre 2 en Y. Tenemos esas fuerzas. ¿Por qué ya no pongo el momento de inercia de la masa, perdón, y la aceleración lineal de este cuerpo? Porque ya están incluidos acá, en este momento 2 inercial. Este momento 2 inercial
es igual al momento de inercia de masa respecto al punto O, ¿sí? Por la aceleración angular alfa. Eso es todo. ¿Y esto cómo le calculo? El momento de inercia respecto al centro de gravedad, ¿no es cierto? Más, como les dije antes, la masa que tiene su cuerpo por L sobre 2 en esta barra al cuadrado. Usted tiene que hacer eso intrínsecamente, ese cálculo, pone aquí y encuentra su momento 2 inercial. Y ya no tengo fuerzas en los centros de gravedad. Igual, entonces, con ese mismo criterio, solo voy a hacer de un cuerpo libre más, diagrama de cuerpo libre del cuerpo 3. Entonces, tengo eso. Solo tengo el momento 3 inercial, pero solo es esto, M3 inercial. Pero este M3 inercial, como ya solamente tengo ese valor, las otras fuerzas son esta, y esta está para abajo, sería para arriba. Ese es F3, F2, 3, Y, F2, 3X. Y en el otro extremo tengo una fuerza que está más o menos vertical. Solo hay una vertical y una tal vez una horizontal. Tengo la fuerza de 4 sobre 3 en X y una fuerza de 4 sobre 3 en Y. Asimismo, este momento 3 inercial es igual al momento de inercia de masa. Por ejemplo, le llamo a este punto de acá punto C. Momento de inercia de masa respecto al punto C por alfa de quién, alfa de 3. Esto es igual a I de 3, del centro de gravedad de 3, más, asimismo, L por la longitud de quién, la longitud de C, si es que este punto de acá le llamo D, la longitud de CD sobre 2 al cuadrado. ¿Cierto? Eso multiplicado por alfa 3. Y esos son sus diagramas de cuerpo libre y así se resuelve. No sé si con eso está más claro. Y debe darnos exactamente el mismo resultado. Y ya, profe, sí. Y si es que se quiere encontrar el torque, por ejemplo, en A. El torque en caso A tiene el otro diagrama de cuerpo libre, que es una cosa así, bueno, un poco inclinado me salió. Tengo el diagrama de cuerpo libre de 4. Tengo unas reacciones, por ejemplo, aquí área Y, área X. Las fuerzas que estaban acá ahora están para el otro lado. F de 3 sobre 4 en X. Y esta sería una fuerza para abajo. F de 3 sobre 4 en Y. ¿Qué más tenía esto? Tenía una fuerza inercial, no tenía ningún momento inicial, solamente había un torque. Solamente hay un torque. Ya. En este caso particular de aquí, ¿qué pasa? Y si yo quiero hacer el momento de inicio de masa respecto a este punto de acá, da igual, ¿no es cierto? Aquí o en centro de gravedad. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración angular. Ese producto va a dar 0. ¿Sí? Inclusive si le muevo, si ya no le hago respecto al centro de gravedad, le hago respecto a este punto de acá, sigue siendo 0 porque la fuerza inercial pasa por este punto de rotación A. Este es el diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? Entonces aquí yo lo que haría es sumatoria, por ejemplo, de fuerzas en X y en Y. No, tal vez no conviene ir desde ese lado, ¿no? Porque desde este cuerpo de acá quizá, porque conozco siempre fuerzas, momentos inerciales. Por tanto, si hago sumatoria de momentos respecto a este punto, tengo estos dos de acá, ¿cierto? Porque tengo cada uno las posiciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si hago sumatoria de momentos y fuerzas de una, no puedo hacer, porque solo puedo hacer 2 sumatorias de fuerzas y una sumatoria de momentos. Puedo resolver 3 incógnitas. Entonces, pero si hago el sumatorio de momentos respecto a este punto, puedo expresar en función de estas dos variables, ¿no? Luego, lo que puedo dar a hacer es, tengo estas dos ecuaciones, o una ecuación. A ver, ¿qué podría hacer? Sumatoria, vamos viendo. En este cuerpo de acá podría ser, invento sumatoria de momentos respecto al punto O.
Podría ser sumatoria de fuerzas en X, podría ser sumatoria de fuerzas en Y. Incógnitas, ¿cuáles son? F32 en X, F32 en Y, y la otra incógnita, las otras incógnitas son R o X, R o Y. Vamos con 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Vamos con el siguiente diagrama de cuerpo libre de acá. Puede ser igual respecto al punto D, sumatoria de momentos respecto al punto D es igual a 0. Entonces, incógnitas tengo F de 4, 3 en X, F de 4, 3 en Y, y si hago sumatoria de fuerzas en X y en Y, que, bueno, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué otras variables conozco? Entonces puedo sacar también F2, 3 en X, F2, 3 en Y. ¿Cuántas incógnitas hasta ahorita? Vamos contando. Tenía 1, 2, 3, 4. Bueno, 4 colorcitos, resaltar lo más bonito. Pero vemos acá arriba teníamos 3, 2, que es lo mismo que 2, 3. Estas dos de acá abajo ya no les cuento. O sea, las únicas que cuento son estas, porque siguen siendo incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos hasta aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Puedo resolver ese sistema? Sí puedo. ¿Y puedo encontrar cada una de las respuestas? Sí puedo. Si encuentro todas esas fuerzas, encuentro estas otras dos fuerzas, porque es igual a estas de aquí, estas de acá, y encuentro el torque. Soy un sumatorio de momentos respecto a este punto. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Pero claro, se me armó 6 ecuaciones con 6 incógnitas, como pueden ver. Pero se puede. No sé si eso es suficiente con esa explicación para llegar al torque. Pero es bien larga, profe. Claro, claro, es bien largo. Obviamente yo no les voy a poner algo así. Sí, pero en el siguiente curso de teoría de máquinas o mecanismos van a tener que hacer eso. Van a tener sistemas matriciales con más mecanismos con más barras, ¿no? Con 5, 6 barras, 7, 8 barras. Y en la gran mayoría de casos van a tener que resolver para diferentes ángulos teta aquí. Y van a utilizar un método que se llama matriciado de álgebra compleja, en el cual van a plantearse, no nos va a salir 6 ecuaciones con 6 incógnitas, les va a salir 20 ecuaciones con 20 incógnitas. Ustedes tienen que programar y resolver eso. Sí, pero eso ya es más adelante. Si tienen claro estos conceptos, lo que les estoy diciendo es fácil. En movimiento plano siempre puedo plantear solo 3 ecuaciones: sumatoria de momentos, fuerzas en X, fuerzas en Y, por cada cuerpo libre, por cada barra. ¿Sí? Y ahí voy viendo en qué momento ya puedo resolver. Aquí necesito de ley plantear 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y hay métodos, ¿no?, para resolver eso. Hay matrices que se pueden armar, hay solvers en las calculadoras, en Excel, en Python, en MATLAB. Es sumamente sencillo hacer eso. Pero bueno, esa es la explicación un poco, recordando todo lo que hicimos, es un poquito hablando del momento inicial de masa respecto al centro de gravedad, o queriendo tener solamente un momento inicial de masa respecto a un punto de rotación. En ese caso debo incluir o sumar el efecto de la masa por el radio de giro o la longitud sobre 2 al cuadrado, si es que es una barra de sección uniforme. Y así tengo el momento inicial de masa respecto a un punto y omito poner fuerzas inerciales. Sí, o sea, es una alternativa, pero tiene que poner claramente, ¿no?, cómo calcula su momento de inercia de masa. Ya, no sé si está claro o alguien tiene alguna inquietud más. O quiere que se haga algún ejercicio, todavía hay tiempo, ¿no? Tal vez, profe, si podríamos hacer un ejercicio como para estar medio listos mañana. Bueno, hagamos uno. Me ayudan a ver uno que ustedes quieran hacer. Vamos a ese capítulo. Déjenme buscar en Giveler. No hemos hecho ninguno de Giveler, ¿no? Si esto ahorita que recuerdo. Giveler.
Esto es trabajo y energía, algo que no avanzamos a ver. Pero se imaginan que es algo similar a las partículas. Entonces, esto voy a omitir. Pero no hay buenos. Yo pensaba que había buenos ejercicios aquí. Lamentablemente no hay nada bueno. En Meriam tenemos cosas más chéveres, ¿no? ¿Se han visto? Inge, disculpe, Sí. ¿podríamos aclarar algo de un ejercicio del deber? Sería muy Claro. abusivo. Sí, no hay problema. Es uno que dice del pistón de motor. A ver, vamos allá. De Meriam. ¿Qué número de ejercicios? El 606. Ya, ¿qué sucede con esto? O sea, yo no puedo, no se me sale una aceleración muy extraña. La aceleración del punto A, un valor elevadísimo y con un ángulo que no me cuadra. Mm, Estoy loco. la verdad no sé cómo sea, pero dice que el pistón, a ver, dice, tenemos una barra AB una barra B, ¿dónde está la barra B? Ah, la barra B, esta es una biela, ¿no? Una biela, un motor de combustión interna que pesa 1.2 libras masa, donde centro de gravedad en G, dice. O sea, esta biela tiene centro de masa de 1.2 y el centro de gravedad está en G. El radio de giro es de 1.12 pulgadas. El momento de inicio de masa es igual a la masa de 1.2 libras por 1.12 pulgadas al cuadrado. Esa es la definición del... Si no voy a copiarme, ¿no? Más o menos. Nuevo. Ah, me faltó un poco de texto arriba. Bueno, no importa, solo lo leamos. Que gira a una velocidad angular constante de 300 revoluciones por minuto. Pero el peso era, a ver. 1.2 libras, centro de gravedad, tiene un radio de giro de 1.12. Aquí está, desde el centro de gravedad. El pistón, piston pin, el pistón y el pin en A, ¿no es cierto? Pesan 1.8 libras. Y bueno, el resto sí lo que tenemos anotado. Entonces dice, si no estoy mal, que tenemos, que chueca la mano, una masa de A de 1,8 libras, una masa de AB, si puede poner, es igual a 1,2 libras, 1,2 creo que era.
Sí, y esto tenía una velocidad angular de 3000 revoluciones por minuto. Por 2π/60. Porque es velocidad angular, en radianes por segundo. Sí, 1.8 creo que era. 1.8 y el otro era 1.2. El radio de giro 1.12. Entonces, lo que quiere decir es que el cuerpo G, el cuerpo que tiene centro de gravedad G, o el cuerpo AB, como tiene radio de giro, pues, ustedes saben, este también va a tener un cierto momento de inercia de masa de AB, que es igual a la masa AB multiplicado por el radio de giro de AB al cuadrado. En este caso la masa es de 1.2 libras multiplicado por el radio de giro 1.12 pulgadas al cuadrado. ¿Ya? Ese es el momento de inercia de masa respecto a su centro de gravedad. Sí, entonces, como le hago respecto al centro de gravedad, cuando haga el diagrama de cuerpo libre, tengo que incluir las fuerzas inerciales. ¿Cierto? Entonces, lo primero que usted tiene que haber resuelto es la cinemática. El problema dice que gira a una velocidad angular constante esta manivela V, con 3000 revoluciones por minuto, de manera que la velocidad angular aquí está a 100 pi radianes por segundo. Omita los pesos de los otros componentes y la fuerza ejercida por el cilindro, dice, comparada con la fuerza dinámica generada. A ver, ¿qué dice? Omita los pesos de los componentes y las fuerzas ejercidas por el gas. O sea, acá arriba tenemos unas fuerzas de explosión, que omita esas fuerzas, me parece absurdo, pero dice que omita. Y calcule la magnitud de la fuerza en el pistón, la magnitud de la fuerza en el pistón A para un ángulo de la manivela de 90 grados. O sea, esto se encuentra totalmente vertical, entiendo yo. No, teta es para acá abajo, no, totalmente horizontal, entonces, ok. En sugerencia uso el Momentary Relation, no sé, eso no me importa la sugerencia, solo es una sugerencia al final. Ok, entonces lo que nos está pidiendo es la fuerza ejercida por el gas en el cilindro, ¿cierto? Para cuando este valga 90 grados, cuando esto se encuentre horizontal. Entonces, yo lo que asumo es que cuando esto se encuentra acá abajo, en la parte más baja, o no sé, no más baja, pero si este encuentro horizontal más o menos va a estar algo así, esto va a estar así, el pistón va a estar acá. En ese pistón, nosotros, a través de nuestra querida biela, le vamos a ejercer una fuerza al pistón. Entonces, si ustedes hacen los diagramas de cuerpo libre, me imagino que el peso también está aquí actuando, porque no sé si me dice algo respecto al plano vertical, porque habla del peso, ¿no es cierto? Entonces, por algo me da el peso aquí, la masa. Debo incluir el peso. Entonces hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. Lo que yo quiero es la fuerza ejercida en este punto A para el ángulo de 90 grados. Sí, entonces, no sé si están, bueno, esto tienen que haber hecho ustedes, ¿no? Tampoco lo voy a resolver todo yo. Sí, ingeniero. Pero sí, O sea, hasta ahí, pero sí. saber que hay que usar la fuerza ya. Pero en el momento de la cinemática, la barra AB, cuando está a 90 grados teta, tengo entendido que el W es 0. W0. ¿O No cómo entiendo. interpretaremos que la velocidad de A está hacia abajo y en el punto cuando teta es 90 grados, la velocidad de B también está hacia abajo? Claro, o sea, lo que yo puedo ver en la parte cinemática es, bueno, hago el esqueleto cinemático, no tengo este punto O, tengo este brazo, acá está el punto B, alineado con esto para arriba, verticalito, se encuentra mi pistón, y desde aquí se encuentra hasta acá mi biela. Este es el punto A, eso es lo que tenemos. Entonces, si yo veo, como es velocidad angular constante, voy a tener que velocidad de B es así, ¿cierto? La velocidad de A, la única y 21 posibilidad del cuerpo A que se mueve es vertical, solo así.
¿Sí o no? Entonces, yo tengo el cuerpo AB. El cuerpo AB tiene el punto A. El punto A pertenece al cuerpo AB. El punto B pertenece al cuerpo AB. Si este tiene una velocidad para abajo en ese instante, y este tiene una velocidad vertical para arriba o para abajo, no me interesa para dónde esté en ese momento, posiblemente esté para abajo, muy seguramente está para abajo. Las dos líneas son paralelas. ¿Qué significa entonces? Que voy a tener yo omega de AB. Si los dos puntos del cuerpo rígido tienen la misma dirección de la velocidad, ¿qué pasa con esa velocidad? ¿Estás rotando o no estás rotando? Cualquiera, por favor, ayúdenos, conteste. No está rotando, No creo. estaría No rotando. está rotando. Vale cero, ¿cierto? Entonces experimenta traslación pura en ese instante. Pregunto segunda cosa. ¿Significa eso que no tiene aceleración angular? ¿Significa Sí esto que... tiene. Exacto. El hecho de que la velocidad sea cero no significa que no tiene aceleración. Imagínense un carro, ¿no? Está parado usted en el semáforo y está atrasado para irse a clases. Cuando está parado, a la plasta se hace verde el semáforo, las plastas del acelerador a fondo. En ese momento la velocidad es cero, pero la aceleración es máxima, es grandota. ¿Sí o no? Si se acuerdan ustedes de análisis de señales por ahí, la ecuación de posición podría ser esta. La derivada de esa ecuación es la de velocidad. Ya me salió mal. Ya, por el pulso. Es la velocidad. Cuando la velocidad vale, por ejemplo, 0, la posición es máxima. Y la aceleración, al derivarle 2 veces, me va a salir así. Ya. Cuando la posición, que era la línea verde, es 0, no, la velocidad creo que era. Ya me equivoqué. La velocidad tiene un punto máximo, la roja acá arriba. La aceleración llega a un punto de 0 en esta señal. Pero cuando la velocidad asimismo es 0, la aceleración puede ser máxima. ¿Sí? Entonces, eso significa, no significa que la aceleración de AB va de 0. Simplemente que la velocidad de AB es 0. Ya no sé si hasta ahí estamos claros o cuál era su inquietud con respecto a este polígono de velocidades o qué quería resolver acá. O sea, más que nada, sí tendría sentido una aceleración en el punto A de 6 cifras. Claro que son pulgadas, pero 6 cifras me parece exagerado en el punto A. Y no lo estoy viendo cómo Eh, hacer. Ahora es que usted también vea esto. Son 3000 revoluciones por minuto. Un motor a esa velocidad, ¿qué aceleración va a producir aquí? Va a ser una aceleración inmensa, ¿no? Si no, vea la aceleración de B nomás. Tiene que ser en el mismo orden que la aceleración de A. La aceleración de B multiplica esto al cuadrado y por el radio, que el radio vale 1.7 pulgadas. 10 pi al cuadrado, todo eso, por 1.7. 10 pi serían como 300. No está mi calculadora, déjenme ver. La pongo. A ver, aquí está. Aceleración normal de B. Aceleración normal de B me sale omega cuadrado por R de B. Sería 100 por pi. Elevamos al cuadrado por 1.7. Me sale 167.783 pulgadas por segundo cuadrado. Entonces, si bien es una monstruosidad, no sé si con eso ya estamos yo conforme, pero la aceleración normal debe vale 167.783. Es la única que conozco, ¿no es cierto? Una de las pocas cosas que conozco. Dependiendo, o sea, por supuesto, depende de estos brazos, depende de esta distancia. Esta aceleración del punto A va a ser un poco diferente a esta, pero tiene que estar en este orden.
No sé si está en este orden, tal vez 200.000, tal vez 300.000, ¿no? Pero está en ese orden, en esa magnitud más o menos. Sí, que hasta ahí, pues sí está correcto entonces. Ya faltaría Ok, hacer el análisis de inercia y más así. muy bien. No sé si tienen alguna inquietud sobre este mismo problema. Esa aceleración es por la gran magnitud que tenemos en la velocidad angular, ¿no? Es 3.000, es una velocidad bien alta. ¿Alguna otra inquietud? O alguien estábamos antes queriendo hacer algún ejercicio, ¿no? Estamos buscando aquí mismo en media, veamos un momento. Sí, yo creo que les mandé de tarea. No voy a hacer eso. Este podríamos hacer, pero se ve grandote, ¿no? Vamos a uno de engranajes, si es que hay alguno con engranajes, para ver qué tal está. No sé si hay alguno con engranajes. No, este no es engranaje. Tenemos una polea con una pesa, no sé si es que chuta tenga algún interés para ustedes eso, o esta barra. Me extraña que no haya buenos problemas, ¿no? 603. Está interesante. No sé, podemos intentar resolverla al menos a nivel de procedimiento, hasta donde podamos. Está interesante, ¿no? No sé qué es, pero parece que una wincha ala este carrito y esto hace que esta barra se mueva al otro lado, ¿no es cierto? Y si la figura muestra el borde, ¿no es cierto?, de una plataforma, como de una vista de lado, de un slab, que significa como una barra, ¿no?, de concreto, con una masa de 12 megagramos. ¿Por qué le pondré 12 megagramos? Si hubiera puesto 12 por 10 a la 3, aunque sea kilogramos. De slab, dice, la barra está siendo levantada. ¿Cómo está siendo levantada? Con este hoist, me imagino, con este C, punto C. Eh, por una winch en D, dice, no, la winch en D, ya. Tú le hablas de acá, entonces esto se va parando, esa es la idea. Ya, esa es la idea. Winch en D, por el cable que se está fijado en este carrito, ¿sí? Dice, en la posición θ 60 grados, la distancia X medida desde el piso para la posición del carrito es igual a la longitud de 4 metros. O sea, esta distancia acá está, ¿no? 4 metros en esa condición. Si dice, el cable de izamiento se debe romper en esta posición, ¿sí? Para que el cable de izamiento se debe romper en esta posición. Determine la aceleración inicial A. Me imagino esa aceleración inicial A se refiere a este punto de acá abajo, del dolly, de este carrito, cuya masa no es importante, o sea, despreciamos esa masa, y la tensión inicial T en el cable fijo. En este cable es fijo, ¿no? Este cable no cambia de distancia. Queremos ver la tensión aquí. El extremo A dice no va a deslizarse porque hay unos topecitos acá en el carrito. ¿Ya? A ver, necesitamos entonces, tenemos una masa de esta barra que se le mueve, dice, desde el punto D mediante esta wincha que se encuentra acá. Para esta posición θ va de 60 grados, esto va de 4 metros, esta distancia X.
debería romper, dice el cable en esa posición. Determine la aceleración A. Esta aceleración necesitamos. Y la tensión inicial T en el cable fijo. No entiendo, la verdad. ¿Cómo quiere que determine? ¿O estoy entendiendo mal? Porque dice, en esa posición, el cable debe romperse. En esa posición, el cable debe romperse. Si quiere romperse, debe decirme entonces cuál es la resistencia del cable, ¿no es cierto? Para saber qué fuerza le va a romper el cable. Si tengo esa fuerza, puedo decir qué aceleración le voy a dar acá abajo. Pero no me dice el cable aguanta tanto, no me dice nada. O no estoy entendiendo el problema. No sé si ustedes le entienden. Yo personalmente no le entiendo el problema. Nunca he hecho ¿no? Por si acaso. Tengo una wincha, le levanto. ¿Cómo? ¿Para qué quiero romper? También el cable se debe romper en esa posición. ¿Cuál es la intención de que se rompa en esa posición? ¿Cuál es el interés? ¿Con qué objetivo hago ese diseño para que se rompa en esa posición? Y además, si quiero romperlo, necesito saber cuál es la fuerza con que se rompe, ¿no es cierto? Y yo no entiendo, honestamente. Me gustaba porque había una wincha, había un carrito, un cable, pero no me dice con cuánta masa se rompe, con cuánta carga se rompe esto, ¿no? ¿Me estoy omitiendo algo? No sé, 603, 603. A ver, veamos. No entiendo. Para mí no hay datos, ¿no? O sea, tendría que asumir una carga de rotura del cable, tal vez. Pero para este peso no tengo idea ni qué asumirme, cuál debe ser la carga de rotura. ¿Y con qué objeto hago un diseño como estos? Para que se rompa el cable. No sé, a mí me parece absurdo. Este problema es uno de los más absurdos que he visto en toda mi vida. Este problema me parece de lo peor, honestamente. Pues no entiendo. ¿Y cómo es que en un diseño quiero calcular la fuerza de rotura? O sea, para mí no tiene sentido. No sé ni qué quieren hacer con ese diseño. Estoy de acuerdo, si me hubiera puesto este problema, hubiera dicho, calcule, por ejemplo, el torque que debo aplicar o la tensión que debo aplicar acá para que esto acelere o en determinado periodo de tiempo se llegue a parar, ¿no? Algo así. Suena razonable. Pero no hay ni siquiera tensión que necesito acá o torque o potencia que necesito en la wincha, ¿no? Son cosas mucho más ingenieriles, más importantes que preguntar cosas que no tienen sentido. Este problema lo dejo así, este ejercicio lo dejo así, porque no tiene sentido este ejercicio. Chuta, y no hay más ejercicios. Bueno, solo que acá en el resumen del capítulo 6 hay algo bueno. A ver, vamos a ver, 6. Aquí hay algo. Sí, estaban haciendo cierto ustedes. Acá había un engranaje. Aquí hay un sistema interesante. Calcula aceleración angular. Tiene una masa. A ver, dice la barra, no sé qué tipo. La barra OA, de brazo OA, falso OA, tiene 4 kilogramos. Y el engranaje D tiene
tiene una masa de 5 kilogramos. El radio de giro alrededor de su centro es 64 milímetros. La engranaje B no puede rotar, es una cosa fija, ¿no? Está empochada siquiera. Si es que el brazo, este brazo, y el engranaje pequeño, dice, se sueltan, calcule la aceleración angular de OA. Este veo que es un problema de energías en realidad. Porque ahí tenemos que evaluar la energía potencial gravitatoria, energía cinética al inicio, al final, y despejar la velocidad angular de la barra al final. Es de energías. Pero podríamos resolver con trabajo con segunda ley de Newton. Déjenme ver. Un poco complicado le veo plantearle, porque es otra cosa. Me pide determinar la aceleración, esto es una fuerza, ¿cierto? Y la fuerza, la única que me va a dar es el trabajo de la fuerza de la gravedad, me va a dar esa fuerza. Lo que tendríamos es un peso actuando aquí, un peso actuando acá. Esto va a acelerar, esto va a acelerar, esto va a empezar a acelerar, va a girar, va a acelerar también. Y para esas condiciones encontramos porque de ahí, ¿qué más dice? Calcule la aceleración angular de la barra OA. Ya. Pero tiene pesos todo esto. Tiene peso. Bueno, podemos intentarlo. Lo peor que puede pasar es que quedemos ahí en medio del camino con falta de datos o sin encontrar algún camino. Pero esto se resuelve en 2 patadas con trabajo y energía. Sí, energía calculan energía potencial gravitatoria en esta posición. Cuando está abajo, energía cinética, despejan la velocidad final, si quieren, o aceleración, velocidad final, angular, y la inicial era 0, ¿cierto? Tienen el desplazamiento angular y pueden encontrar la aceleración angular. Entonces, no es nada difícil esa parte. Pero vemos es que podemos hacerle con lo que nosotros sabemos, ¿no? Ya, entonces veamos. Si hacemos lo que podríamos empezar a ver es ahorita resolver la parte cinemática primerito. En la parte cinemática, lo que tenemos es que encontrar la velocidad inicial. Si se suelta desde el reposo, dice que está ahí fija, ¿no es cierto? Desde la posición mostrada se suelta. Entonces, que calcule la aceleración de la barra OA. ¿Ya? Entonces, esto está fijo, el cuerpo B, todo está empochado, el cuerpo A sí gira, ¿cierto? Entonces, vamos viendo qué nomás tienen, ¿no? Vamos a poner el diagrama del cuerpo libre OA. Voy a poner, ¿no? Este problema no está hecho para aplicar segunda ley de Newton. Es para el trabajo de energías. Diagrama del cuerpo libre de la barra OA. Tengo el diagrama del cuerpo libre eso. La barra OA, tengo una reacción. Si quieren R o Y. Si quieren también tengo R o X. ¿Sí? Esta barra, como es sección uniforme, tiene una masa, decía, de 4 kilogramos. Va a tener un peso. Va a ser M o AG. ¿Cierto? En el otro extremo muy probablemente hay una fuerza que hace la fuerza, vamos a llamarle del engrane D sobre la barra OA, ¿cierto? Puedes llamarle de esa manera. El engrane D sobre la barra OA. Además, ese cuerpo, como se suelta de ahí, va a ir para abajo, va a tener también una
aceleración angular para abajo, ¿cierto? Va a tener una aceleración angular así. Bueno, lo voy a poner en otro color, ¿no? Porque lo que es la parte cinemática lo voy a separar. Una aceleración angular así. Como J respecto al punto O, ¿cierto? Aunque su velocidad al inicio es cero, se suelta desde el reposo, en ese momento no tiene, pues, velocidad lineal, no tiene aceleración normal. Pero como tiene aceleración angular, va a tener una aceleración tangencial. Eso sí va a haber. Por eso tiene aceleración angular, ¿sí? El centro de gravedad va a tener una aceleración tangencial. Lo que significa para mí eso es que va a existir una fuerza inercial de OA. Vean, va a existir esa fuerza inercial, el peso de la reacción a un lado de D sobre OA, si quieren en Y, y podrían hasta pensar que existe, pero no existe. O sea, no existe ninguna otra fuerza. ¿No? Si ven el engrane A, no le puede empujar pues radialmente en ese instante a la barra OA, no le puede comprimir, solo hay esa fuerza. Sí, solo hay esa fuerza, no hay la componente X. Y en el otro diagrama de cuerpo libre del engranaje D, tengo, Disculpe, sí, adelante. en el diagrama de cuerpo libre de OA, como el engranaje de si tiene peso, ¿no se le tomaría en cuenta o sí? Porque como están conectados, Claro, esa es la fuerza que hace D sobre OA. ahí está resumido con el peso. No, pues pero es que es cuerpo libre del cuerpo OA, no es cuerpo combinado de D con OA. Ese es Pero y como solo el está cuerpo, interconectado, no está haciendo, no hay que tomarlo en cuenta. aquí está, fuerza de D sobre OA. Gracias. Ahora el cuerpo D, en cambio, ahí sí, ese es el cuerpo D. Ahí sí viene lo que dice su compañero, MD multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Y como yo sé, voy a dibujarlo en color rojo así mismo, este cuerpo va a empezar ¿a dónde? Va a empezar a acelerar para abajo, ¿no es cierto? Va a tener una aceleración en ese sentido. El centro de gravedad va a tener una aceleración para abajo. Radialmente no va a tener nada. La única aceleración que tiene el centro de gravedad es esa, ¿cierto? Por otro lado, bueno, le voy a poner la aceleración tangencial si quieren, de D. Va a tener una aceleración tangencial, porque solamente en ese instante tiene esa aceleración lineal. ¿Ya? Por otro lado, este cuerpo va a empezar a acelerar y va a rotar. ¿Cómo va a rotar? Mientras baja para abajo. ¿Cómo le ven que rota esto? ¿Cómo empieza a acelerar? ¿En qué sentido empieza a ganar velocidad? Empieza a girar así, ¿no es cierto? En sentido horario. Entonces, empieza a ganar velocidad, a aumentar su velocidad desde 0 hasta un cierto valor con una aceleración angular alfa de D, ¿cierto? La masa tenemos ahí, y alguien dirá, lo que nos falta es la que hace la barra, en cambio, sobre el cuerpo. Esto yo le llamé fuerza de D sobre OA. Ahora voy a poner en el otro sentido la fuerza de OA sobre D. ¿Sí o no? Ya. Entonces, noten, ¿no? Bueno, no sé si me falta algo más. Va a acelerar. Entonces, lo que dije antes, ¿no? Como va a acelerar linealmente para abajo, para acá arriba, opuesto a eso, va a encontrarse la fuerza inercial de D, y opuesto a esa aceleración angular, va a encontrarse mi momento inercial de D. Ya, esto no es cierto. No sé si hasta ahí tiene alguien alguna inquietud, alguna pregunta. Y esos son los diagramas de cuerpo libre que tengo que tratar de resolver. Por supuesto, todo lo que es fuerzas inerciales, momentos inerciales, yo las conozco, ¿no? Por el momento asumamos que conocemos, ya les voy a plantear eso. Conocemos todas las fuerzas y momentos inerciales porque conocemos los momentos de inercia de masa, conocemos la masa y conocemos las aceleraciones lineales y angulares. Todo, fuerza, momento inercial y peso yo conozco.
Las otras son las incógnitas. Entonces me decía cuál es la aceleración. Claro, entonces, si me pide la aceleración, ahí sí, no es conocido, no tiene que ser conocido esta aceleración angular. Por algo me están pidiendo esto, ¿cierto? Entonces, pero yo puedo pensar lo siguiente, ¿no? Puedo decir, a ver, aquí alfa es la que necesito determinar, pero la aceleración tangencial, si quieren, para no confundirnos con la aceleración tangencial de D acá, tangencial del centro de gravedad, voy a poner de la barra. El centro de gravedad de la barra es igual a ¿qué? A alfa por ¿cuánto? Por la distancia OA sobre 2. ¿No es cierto? Todo me he dejado en función de alfa. Vamos asimismo acá, la aceleración tangencial de D a ¿qué es igual? La aceleración tangencial de D a ¿qué es igual? Alfa por el brazo OA. No sé si pueden ver. Entonces todo queda en función de alfa. ¿Ya? Queda en función de alfa. Y la aceleración angular de D a ¿cómo es igual? Aceleración angular de D, de este cuerpo D, del engrane pequeño, ¿qué va a ser igual? ¿Dónde se encuentra, si este es un cuerpo fijo, dónde se encuentra, piensen ustedes, respecto a qué punto está rotando en el instante? Eso no está rotando el engranaje respecto a este punto de contacto en el diámetro de paso. Rota, ese es el centro instantáneo de rotación, si quiere. Rota respecto a ese punto. ¿Cierto? Entonces, la aceleración angular de estos, eso no es la aceleración tangencial dividido por el radio de D. Entonces, yo me doy cuenta, digo, ya, esta aceleración de D es igual a la aceleración tangencial de D dividido por el radio de D. Es decir, poniéndolo en función de la expresión anterior, me quedaría es igual. Aceleración tangencial de D era alfa por OA. Ahora, ¿qué me queda? Dividido para R de D. Todo he dejado absolutamente todas las variables en función de alfa. ¿Alfa de quién? Alfa de OA. Todito. Si es que conozco todas las otras variables, como reacciones, todo eso, yo puedo resolver y encontrar la aceleración angular. Entonces, ¿por dónde puede empezar? Pues no sé, ¿no? Pensemos que si ya tengo los momentos de inercia de masa, todo, solamente me faltan las aceleraciones angulares. Si ya tengo las masas, los momentos de inercia de masa, solo me faltan las aceleraciones angulares. Piensan que podría empezar, se me ocurre, tal vez por acá, tal vez por acá. Entonces, si hago, por ejemplo, una sumatoria de momentos respecto al centro, ¿qué voy viendo? Que podría tratar de encontrar, la única incógnita que no tengo es el momento de D inercial, pero ya depende de alfa, ¿no es cierto? Está en función de alfa, la fuerza inercial depende de la aceleración tangencial, pero esa aceleración ya tengo, y yo expresada en función de alfa, entonces me queda todo en función de alfa, ¿cierto? Entonces hago una sumatoria de ahí, yo podría encontrar el momento inercial, ¿cierto? Esto me va a quedar, depende de dónde respecto a qué punto, ¿cierto? Puede hacerle respecto a este punto de acá, ¿verdad? No me acuerdo. Si es que le hiciera respecto a este punto de aquí, al punto de contacto aquí, ¿qué incógnitas nomás tengo? Fuerza inicial, momento inicial, todo en función de alfa. En principio todo eso es conocido, me queda en función de alfa. El peso es conocido, entonces encuentro todo en función de alfa, en otras palabras. Luego una sumatoria de fuerzas eso es lo que me faltó de dibujar, y dibujé mal, vean esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza de contacto de OA sobre D, le dibujé para abajo, este otro debería haber sido para arriba, no sé por qué le dibujé para allá. Está mal dibujada esta fuerza, ¿no? Debe haberse dibujado así. Ya. Entonces luego hago una sumatoria de fuerzas en Y, y como todo está en función de alfa, ahora este también va a quedar en función de alfa. Ya. Entonces tengo aquí una fuerza en función de alfa.
Tengo todo esto conocido, todo esto en función de alfa. ¿Sí? Fuerza inicial y el momento inicial. Todo en función de alfa. Entonces, si hago una sumatoria de momentos respecto a este punto, puedo encontrar alfa. ¿Sí? No sé si es que me entendieron, pero bueno, intentemos hacer un poquito más, ¿no? Así está entendido esa parte, pues el resto es facilito. Ya. Entonces, sabemos que estos son nuestros dos diagramas de cuerpo libre. Como bien dijo nuestro compañero hace rato, el peso de este está incluido, sirve ¿para qué? Para calcular esta fuerza de acá. Y luego esta fuerza de acá ya toma el efecto del peso. Cuidado, ¿no? No va a poner este peso colgado acá, no. Lo que le hace este engranaje se llama fuerza del engranaje sobre OA. ¿Dónde actúa el peso? No actúa sobre este cuerpo, actúa sobre el engranaje. De ahí, a ver, no, pues está mal esto. Esta fuerza está acá, este extremo de acá está, ¿no? Ya, a ver, ya me equivoqué en mi diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza de D sobre A está acá, pero esta fuerza de A sobre D tiene que estar en el centro. Está mal dibujado aquí. Permítame borrar. Ya, este es el cuerpo. Esta fuerza le voy a poner de color verdecito. A sobre D se encuentra aquí en el centro, ¿no es cierto? Le dibujo un costadito para que se note más. Luego lo que tenemos acá en este extremo es una reacción vertical, si quieren, que hace, acá tenemos otra fuerza, que es la fuerza que hace el engranaje B sobre el engranaje D, si quieren en la dirección Y, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Entonces, si hago sumatoria de momentos respecto a este punto, puedo expresar absolutamente todo en función de qué, en principio, de alfa, ¿cierto? Sumatoria de momentos en este punto. Y además, esta fuerza F de B sobre D en la dirección Y es como un centro de rotación en ese momento. ¿Sí? Entonces, lo único que queda por hacer es resolver esta parte, ¿no? Puedo empezar, como dije, se me ocurre que poniendo una sumatoria de momentos, si le hago respecto a este punto, al centro también, como todo lo conozco, podría encontrar esta fuerza, o si le hago respecto a este punto, podría encontrar esta fuerza. ¿Sí? Todo me quedaría en función de alfa de esto, como quiera. Entonces podría yo decir, sumatoria de momentos, este punto, ¿cómo le llamo? Le voy a llamar puntos H, por ejemplo. Ya, no sé. Sumatoria de momentos respecto al punto H es igual a 0, si quieren positivo antihorario. Y entonces tengo momento de D inercial. ¿En qué sentido se encuentra? Antihorario positivo, entonces momento D inercial positivo. Luego, respecto a este punto H, la fuerza inicial, antihorario positivo, más fuerza de inercial multiplicado por ¿cuánto? Esa fuerza inercial, ¿por cuánto tengo que multiplicarla? Por el brazo, por el radio, pues. Bueno, no sé, están despiertos, están dormidos, yo no sé. Espero que mañana estén despiertos. RD, ¿cierto? Ese es el momento inercial. ¿Qué me genera la fuerza inercial? ¿Cierto? De ahí tengo el peso que está para abajo. Le voy a poner menos mdg por el brazo que va a ser RD también. Luego tengo la acción de esta fuerza verde, que es F de OA sobre D. Pero es un giro antihorario, entonces le pongo más F de OA con respecto a D por el brazo, R de D. Están todas las fuerzas, están todas las fuerzas. Por lo tanto, esto es igual a 0. Vean, no voy a resolver esto, pero voy a mostrar que todo está en función de alfa. El momento D inercial, ¿qué es igual? Momento inercia de las ruedas respecto a su centro de gravedad. ¿Cuánto es?
Recuerden, pongo respecto a su centro de gravedad. ¿Por qué? Porque estoy poniendo también el efecto de la fuerza inercial. Si como dijo hace un momento, me parece que Fabián o alguien, si hiciera respecto a este punto, a este extremo donde rota, no debo incluir la fuerza inercial, pero hay su momento de inercia de masa, debo incluir el efecto de la masa por este radio de giro al cuadrado. Ya, entonces, seguimos, ¿no es cierto? El momento de D inercial, ¿a qué es igual? Va a ser momento de inercia de masa de D respecto a su centro de gravedad de D por el radio de giro, ¿no es cierto? No por el radio de giro, por la aceleración angular. Basta. Por la aceleración angular. Por la aceleración angular de D. ¿Cuál era la aceleración angular? Desde acá está. La habíamos expresado como alfa de OA multiplicado por OA sobre R de D. Ya. Hasta ahí está el momento inercial de D. ¿Cierto? Más la fuerza, y este momento de inercia de masa respecto al centro de gravedad, ¿cuánto vale? De una vez. Es la masa de D multiplicado por el radio de giro de D al cuadrado. ¿Cierto? El radio de giro de D, el engranaje creo que es que tiene una masa de 5 kilogramos y el radio de giro es de 64 milímetros. Ahí está. Ya, la masa y el radio de giro. Tenemos la aceleración también angular expresada en función de la aceleración angular de OA. Fantástico. Todo en función de la aceleración. Toditos, solamente la única incógnita, la 21 incógnita es esto. Ya, perfecto. Siguiente paso. Fuerza inicial en D. Fuerza inicial en D, pues, ustedes saben, es el producto de la masa del engranaje D por la aceleración de D. La aceleración de D la expresamos como aceleración tangencial. ¿Dónde está? Fuerza inicial, aquí está. Fuerza de D inicial. La aceleración, ¿dónde está la aceleración? Aceleración tangencial, aquí está. Alfa por OA, ¿no es cierto? El centro de gravedad de este va a acelerar con este brazo. Masa por la aceleración que tenga lineal de esto. Alfa, pero este alfa es de OA, por la aceleración, por el brazo OA, ¿sí? Entonces la masa de D multiplicado por alfa de OA por el radio OA. Esto por si acaso es la aceleración del centro de gravedad de D, ¿cierto? Es esta aceleración que le llamé aceleración tangencial de D. Ya, esa es, ¿no es cierto? Incluyendo la fuerza inicial. Menos la masa de D por la gravedad por R de D, que es conocido, más todo conozco ahí. La fuerza, esta no conozco, F de OA respecto a D por R de D es igual a 0. La única incógnita que no conozco es esta fuerza, señores. Esa fuerza es esta fuerza de acá. Es decir, en mi siguiente diagrama de cuerpo libre, cuando haga sumatoria de momentos respecto a este punto de acá, que vamos a hacerlo ahorita, yo debo despejar de aquí esta fuerza y todito me va a quedar en función de todo lo que está acá conocido. Y eso les reemplazo acá. Entonces, todo esto queda en función de alfa de OA al final de cuentas. Toda esta fuerza OA respecto a D. Entonces, en el otro diagrama de cuerpo libre, entonces aquí despejo nomás, ¿no? Si quieren, calculen también, no hay lío. Si hay un poquito de tiempo, yo tengo hasta cuarto de hora, antes me voy a ir, pero sí hay un poco de tiempo. Entonces, momento de inicio de masa, si quieren, ayúdenme calculando, ¿no? Vamos ahí. Masa de D, 4 kilogramos por radio de 64 por 10 a la menos 3 al cuadrado por alfa de OA, lo voy a dejar como alfa de OA, por OA que vale 300 milímetros por 0.3, dividido para R de D 0.1, más M de D que valía 5 kilogramos
¿De dónde saqué los 4 kilogramos? 4 valía así, la masa de OA, sí. El engranaje tiene 5 kilogramos y un radio de giro, dice, de 64 milímetros. No, entonces el radio de giro de la barra no es 64. ¿Cuántos más arriba está? No le copié en el texto, pues. Pero es una barra uniforme, ¿no? Entonces, como es una barra uniforme, entonces sería 1/3 de m, voy a borrar esta parte, por ml cuadrado. Entonces esto en realidad no es así. Es 1/3 de la masa, que valía 4 kilogramos, por la longitud, que vale 0,3 al cuadrado. Ese es el momento de inercia de masa, por la aceleración angular, que se expresa de esta manera, ¿no es cierto? Por lo que mostré por lo que mostré acá, ¿cierto? De ahí, más la masa de D, 5 por alfa de OA, que estoy buscando, por OA, que vale OA 0,3. Menos masa de D. Masa de D vale 5 kilogramos, por gravedad 9,8, por R de D. R de D vale 0,1, más F de OA sobre D, ¿cierto? Por el radio de D, que vale 0,1 metros. Es igual a 0. Por favor, encuentren y díganme cuánto vale F de OA en D en función de alfa de OA. Por favor, calculen eso. Va a haber alguna parte constante también, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, adelante. No sé si no entendí lo que hizo o qué pasó, pero en la sumatoria de momentos la fuerza de D inercial está multiplicada por el radio de D y abajo el radio de D, ¿qué le pasó? A ver, la fuerza inercial, vamos a ver. Fuerza inercial dice, fuerza inercial por el radio de D. Momento inercial de D, sí. La fuerza inercial por el radio de D. Ajá. Respecto a este punto, radio de D, alfa de OA por 3, no sé por qué está así. Esto es, ¿no es cierto? Sí, Alfa es de la OA. parte de la masa, la aceleración, el OA, pero faltaría el radio de D. Alfa, no es alfa de OA, es... Ya, a ver, aquí este era alfa de D, ¿no es cierto? Por alfa de D. Pero alfa de D, como les puse acá, alfa de D es la aceleración tangencial de D dividido para R de D. Entonces, esto es en cambio alfa de OA por OA sobre R de D. Alfa de OA por OA. Ah, tú dices, me falta algunos términos, ¿no es cierto? Por OA sobre el radio de D y luego tengo un R de D, ¿no? Aquí. A ver, si está. Ya me he perdido también. F de D inercial. Masa de D por la aceleración tangencial. Está aquí. Ese es alfa por OA. Ya. Pero ese alfa por OA, ese alfa de OA por OA. ¿Por qué alfa de? Ah, es que es la aceleración lineal de esto, ¿no es cierto? Es esto de acá. Esto es igual a alfa de OA. A ver, esto es, no confundirse, no es fuerza inicial, ¿no? Esto de aquí no es así, ¿no? Esto es una cosa. Estas tres expresiones son lo mismo.
Es alfa de D nomás. Entonces, alfa de D no tiene nada que ver, es alfa de OA por OA. Alfa de OA por OA. Ya, la masa por la aceleración. Me falta R de D, dices. Es lo que me decías tal vez. Ajá, sí, porque esa parte faltaría el del RDD multiplicándolo ahí. Sí, aquí, exacto, aquí creo que falta el R de D. Y es 0.1 metro, ¿no es cierto? Aquí falta por 0.1. Se me ha olvidado de poner este término de acá. Ya le vi. Entonces aquí es por R de D. O sea, acá abajo es por R de D es 0.1. Claro. Si no solamente tenemos el producto de masa por aceleración, me está faltando el brazo. Bien, bien observado eso. Bueno, sea lo que sea, voy a ir por irnos porque no tengo más de unos 7 minutitos. Sale una expresión, pero en función de OA. Alguna cosa aquí, más alguna cosa acá, constante. Luego van a este diagrama de cuerpo libre de aquí. Y para ese diagrama de cuerpo libre le pueden hacer sumatoria de momentos en O. Esto, si quieren, positivo antihorario, es igual a 0. Y entonces, así mismo, tienen tu fuerza inercial de OA, fuerza de OA inercial, positivo. ¿Por qué brazo es? Tiene un brazo de toda la longitud de OA sobre 2, ¿cierto? Más el peso que es M de OA por la gravedad. ¿Por qué brazo asimismo? Por un brazo OA sobre 2. No es más el peso, perdón, es menos el peso porque está al otro lado. Menos el peso. Luego tenemos esa fuerza que ya la encontramos en función de OA. Entonces esa me produce un giro horario negativo, menos F de D sobre OA, ¿cierto? Por el radio. ¿Cuánto es? OA. ¿Ya? ¿Falta algo más? Yo creo que ya no falta nada más, ¿cierto? Esto es igual a 0. Entonces vean, la fuerza de OA inercial, como les había mencionado antes, depende de la masa, ¿no? Sería la masa de OA, ¿cierto? Por la aceleración del centro de gravedad, esa aceleración tangencial del centro de gravedad, que vale alfa de OA, ¿cierto? Masa por aceleración. Va por OA, por D por OA sobre 2, ¿sí? Como está escrito acá arriba. Y eso por la gravedad, por OA sobre 2. Por el brazo, a ver si no me olvidé. Sí, menos el peso, masa de OA por la gravedad, conozco todo, OA sobre 2, y menos esta fuerza, que es una cosa que está ahí, por alfa de OA, más alguna constante, es igual a 0. Al final usted tiene una expresión que donde la única incógnita que tiene es alfa de OA, alfa de OA, y la resuelve y encuentra el resultado, y esa es su aceleración angular. Como les repito, es un ejercicio bien simple cuando se hace con trabajo y energía, porque en esta posición de acá yo podría haber calculado energía potencial gravitatoria, si pongo la referencia acá, y cuando está abajo, pues ya pierden esa energía potencial gravitatoria, pero ganan energía cinética. Así despejaban la velocidad final, al inicio como posterior de reposo, tenían también el desplazamiento angular, podían aplicarse alguna ecuación de cinemática y determinar la aceleración angular. Era facilito, sí, con la velocidad final angular de OA, ¿no es cierto? En la posición cuando esté vertical, cuando se encuentra así. Ahí le sacaban la velocidad angular, restaban las dos, creo que se divide la final cuadrado menos inicial cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento angular, que vale pi sobre 2, me parece que es. Y ya, despejaban y encontrado. Pero otra forma es haciendo, si no hago pues trabajo de energía, yo se había mostrado en el bimestre pasado, se puede hacer haciendo un análisis dinámico netamente. No hay problema. Pero claro que puede ser un poco más complicado. En este caso no está complicado, si se entendió. No sé si tienen alguna pregunta, y eso les dejo para que ustedes puedan intentar terminar y verificar, ¿no? Casi todo hemos resuelto.
Pero interesante, ¿no? Bastante interesante con engranajes, barras. Bueno, amigos, creo que con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Y mañana, pues, todavía no hago ni siquiera los exámenes porque he estado súper ocupado con otras cosas. Yo me voy a poner a trabajar en eso más tarde. Todavía tengo que hacer otras cosas. Tengo 2 exámenes mañana. Uno es de elementos de máquinas y el otro es de ustedes. Vamos a utilizar las 2 aulas de mecánica. No creo que nos hagan líos para entrar adentro. Con todos lleven su carnet, nos digan que tienen que rendir algún examen cuando ingresen a la universidad y no debería haber problema. Y eso es todo. No sé si hay alguna inquietud o pregunta al final. Nada. Bueno. Si es así, pues muchas gracias por su atención. Ya conversamos mañana para coordinar con algunas cosas pendientes que tenemos de las lecciones, tareas, todas esas cosas, ¿no? Que tengan una buena tarde, señores.